Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Este es el tercer capítulo que dedicamos a los primeros amplificadores de alta fidelidad construidos con transistores, es decir, de estado sólido. Y hay que hacer una distinción muy interesante porque ya los equipos de estado sólido empezaron a fabricarse desde el propio año 1948. En el año 47 se inventan los transistores y en el año 48 empezaron a crearse algunos modelos de transistor que permitían la fabricación de equipos de telecomunicaciones con ellos. Algo de esta salvedad porque algunos pensarán que hay un hueco muy extraño entre 1948 y 1963 y no es cierto. Los primeros transistores que desarrolla la gente de AT&T, los laboratorios Bell, eran dispositivos de pequeñísimo voltaje, de pequeñísima corriente, eran transistores de punto que apenas eran lo suficientemente buenos como para amplificar las señales de una llamada telefónica. Recordando que toda la lógica, toda la infraestructura del sistema telefónico se hacía sobre contactores, lo que llamamos hoy modernamente relevadores. Hoy en día contactor y relevador son distintos. Me refiero a que los desviadores de llamadas, los intérpretes de las llamadas en lógica de escalera los llamaban contactores, eran modernamente relé de pequeña corriente y voltaje. RCA es la primera empresa americana que logra fabricar un transistor de alta velocidad de conmutación y entonces pasaron cosas curiosas como esta. En los receptores integrados como este, que es un amplificador más radio, un receptor, un receiver, pasó, y le pasó a todos los fabricantes que lograron hacer, por ejemplo, etapas de audio con transistores porque ya estaban disponibles, pero no pudieron hacer etapas de potencia porque no habían transistores de potencia, ni la sección de radio porque no había transistor de alta velocidad de conmutación, transistor con una alta frecuencia de transición como para poder hacer por lo menos bloques de frecuencia intermedia. Esto llevó a los fabricantes a hacer una combinación de desarrollos que eran más o menos de la siguiente manera. Lo primero que apareció en todos los equipos fueron las secciones fono. Como ustedes comprenderán, todos los transistores no fueron desarrollados al mismo tiempo. Los primeros transistores tenían códigos americanos 2N20, 21, 22, 23, 24. Y después aparecieron un montón de modelos más que permitían hacer más cosas. Pero lo primero que todos los amplificadores llegaron a tener, los amplificadores valvulares llegaron a tener, es sustituir las válvulas 12AX7 de bajo ruido y alto mu que se utilizaban en la entrada de la sección fono por una sección fono como esta de estado sólido. En este caso podrán darse cuenta de que tiene un blindaje porque como era la sección de baja señal, el fabricante quería protegerla de la interferencia que pudiese producir el resto del equipo que tenía los altos voltajes de los ánodos de las placas, 350 a 400 voltios, y de la interferencia electromagnética. Sobre todo porque estos primeros equipos, sobre todo los receptores integrados, no tenían cajas de acero, entonces había que blindar propiamente el fono. Si nosotros retiramos esta tapa, nos vamos a dar cuenta de este detalle que es muy curioso. Aquí está colocada la sección de baja señal de este equipo en particular y así se hizo con todos. Acá tengo todos los terminales RCA de entrada para la señal, más la entrada para dos platos tocadiscos. El bucle de grabación, la conexión de un grabador europeo. Si nos asomamos aquí adentro, vamos a ver la maraña de cables que permite la interconexión y el selector rotativo. Vamos a ver si yo puedo lograr que ustedes lo vean. La pieza que da vueltas. Ah, miren, ahí está. Miren, este es el selector rotativo de señal de entrada. Y como en todos los diseños que vimos después, como en los videos que le dediqué al Marantz Model 1120, el selector rotativo es solidario con la sección fono. Y aquí tenemos la sección fono. Esta sección fono es interesantísima. Es una etapa de 4 transistores seleccionados de alta ganancia, de bajo ruido lo que hubiese disponible. Originalmente Sansui utilizó unas piezas que se llamaban 2SA24 o 2SA204, no tengo el detalle en este momento del código, que eran unos transistores PNP de germanio
de bajo ruido, de una ganancia de corriente de unas 40 veces, que era alta ganancia para la época, que permitían hacer una sección fono sin retroalimentación negativa. Era una sección fono de las que hoy en día no se usan, de lazo abierto. Y los ingenieros tuvieron tantos problemas polarizando estas etapas que siempre dejaban, lo pueden ver aquí, un pot que nos permite ajustar el punto de polarización para hacer que la etapa entre en equilibrio. Miren esta tontería. De hecho, esto se hacía al final del equipo ensamblado. Miren, aquí tengo el agujero para pasar el destornillador para poder hacer la calibración de la sección fono. Si se dan cuenta, todas las resistencias son de 1/4 de vatio de película de carbón al 10%. Los últimos equipos valvulares utilizaron este tipo de resistores, pero de medio watt. Cuando pasa la tecnología, cuando empiezan a llegar transistores nuevos, era posible entonces hacer la etapa de potencia. Entonces, en algunos primeros equipos, como este muy complejo, teníamos la sección de entrada de audio con transistores y la sección de preamplificación, que el preamplificador no lo vamos a ver aquí porque está por debajo, también hecha con transistores. Mientras que las secciones de radio, front-end AM y FM, y las secciones de frecuencia intermedia, que sí son estas tres tarjetas que están acá, no, estas dos tarjetas que están acá, se tenían que seguir haciendo con pentodos de alta velocidad o con triodos de alta velocidad, porque no habían transistores con una frecuencia de transición mayor a los 5 MHz, no se podía hacer ni siquiera un bloque de frecuencia intermedia con eso. Y la etapa de salida se hacía con un pentodo por canal de potencia o 2 pentodos más un inversor de fase. Ese primerísimo diseño, ese original diseño para los equipos valvulares fue heredado en este amplificador, donde estos Darlington son como unos pentodos, como yo les había mostrado antes al apuro. Ahora sí lo vamos a ver con todo detalle y lentamente. Todos los transistores que tiene este equipo son NPN, porque todavía no habían transistores, por lo menos en el mercado japonés, de alto rendimiento PNP. Entonces, los dos transistores de potencia son NPN, originalmente unos 2SD46 de Sony, pero aquí los han cambiado por un 2N3773, que los pueden utilizar también para la reparación de los amplificadores Macintosh MA5100 y 6100. Y los driver, que también van montados en disipador de calor, porque son unos drivers calientes con una corriente de reposo de 30 mA, son del mismo tipo. Vamos a ver si los logro enfocar. Estas cosas se comportan como pentodos. Para acoplarlos y hacer una etapa de potencia, muchos diseños de Akai y los primeros receivers de Sansui utilizaban un transformador de audio como inversor de fase. Pero en esta máquina, que es un poco más avanzada, han tenido la oportunidad de sustituir ese transformador por un circuito complicado en base a estos transistores que están acá, que hubieran podido perfectamente estar montados en este mismo disipador de calor, pero los han colocado adentro, y al trabajar caliente ellos están disipando unos 3 vatios. Los han tenido que montar en el chasis reaprovechado como disipador de calor. Este arreglo es un totem pole. Cuando todos los transistores de salida son NPN o PNP, que no los he visto, pero seguramente debe haber alguna máquina que los use, esto es un totem pole. Entonces esto es un push-pull clase AB fría, clase AB caliente por la corriente de reposo de los drivers, clase AB caliente o algo en el medio, en configuración totem pole. Para poder hacer funcionar este totem pole y retirar el transformador de salida, que es el gran avance técnico para Sansui en este equipo en particular, que lograba un mejor sonido que todos los receivers estereofónicos que le eran contemporáneos, porque este es el primer diseño sin transformador, se utilizó o se tuvo que instalar este super banco de capacitores que hace costosísima la reparación de esta máquina. Les cuento, condensadores de calidad para hacer una actualización de este equipo tan particular costarían unos $20 la pieza. Multipliquen eso por 7 capacitores y entenderán que solamente arreglando lo que se ve nos gastaríamos unos $150. Dense cuenta de que este equipo le es contemporáneo y solamente tiene los 4 condensadores típicos. De hecho, esto es una máquina Sansui.
tenemos el capacitor principal de la fuente, que serán 2200 micros por 63 voltios, los dos capacitores de acople speaker, que se ven del mismo tamaño pero tienen unos valores distintos, y el capacitor auxiliar que hace la fuente de alimentación que alimenta la radio y el preamplificador. ¿Todo era así? No, todo no era así. Luego tenemos diseños como este, que no se los voy a mostrar en detalle porque hay una larga serie de videos dedicados a la restauración de este Pioneer SA900 en este mismo canal. Pero nuevamente se repite la estructura básica. Tengo un gran capacitor principal que hace la fuente de alimentación total, porque es una sola línea. Hay un solo secundario en el transformador y un solo puente rectificador de 4 diodos. Otro capacitor electrolítico que se encarga de filtrar el voltaje de alimentación que alimenta el pre. Y una etapa de potencia que tiene los 4 transistores de salida iguales, pero sus drivers son complementarios. A eso es a lo que nosotros llamamos una etapa de salida en simetría cuasi complementaria. Invito a todos ustedes a ver la secuencia de videos relacionada con este equipo, porque yo muestro con todo detalle su esquemático y cómo funciona y qué tiene y por qué lo hicieron así, recordándoles que estos dos equipos, que son diferentes en diseño y en tecnología, no son el uno mejor que el otro. El Sansui AU777, bastante más sencillo, básico, un diseño directamente evolucionado de la manera de trabajar de los amplificadores valvulares, sigue siendo un amplificador valioso, sigue teniendo un gran sonido, sigue teniendo un gran valor de colección, es una máquina espléndida, pero diferente, eso sí, diferente, ni mejor ni peor, simplemente diferente. La curiosidad es que su diseño justamente es un diseño muy conservador, muy básico, en el que, eso sí, de una implementación muy elegante, donde podemos ver todos los transistores aquí afuera, de cápsula metálica, incluso los drivers, para poder desprender su calor. Mientras que en esta máquina de Pioneer, lo único que es igual, los únicos que son lineales, son los 4 transistores de potencia en cápsula metálica, porque los drivers ya no tienen que disipar tanto calor, de hecho no requieren ir montados en un disipador de calor, aunque trabajan tibios, y son complementarios. Esto es una simetría de salida cuasi complementaria, que se parece mucho a los esquemáticos que nosotros veremos después, incluso de la propia gente de Sansui, porque el diseño original de S777 se modifica grandemente y se convierte en un diseño más evolucionado que sería implementado en el 999, al cual pronto le dedicaremos una serie de videos relacionados con su restauración para que ustedes tengan la oportunidad de ver cómo lo hicieron, en qué mejoraron, cómo evolucionaron el diseño y cuáles son sus pros y sus contras. Hay gente que cuenta que le parece que es más dulce el sonido del 777 que del 999. Siguiendo con esta secuencia, les muestro un amplificador que le sigue no en año, sino en tecnología. Me refiero a las unidades Macintosh MA5100 y 6100, que solo difieren en su potencia, que tienen el diseño inmediatamente posterior y son un poco más sofisticados. Son unos equipos que tienen unas características geniales, pero conservan ese típico diseño americano. Por ejemplo, este filo sobresale para poder empotrarlo como una gaveta, y de hecho aquí tiene un riel, espero que lo puedan apreciar, aquí tiene un riel que permite empujarlo como gaveta dentro de su propio mueble de madera, el que me proporciona el fabricante, o dentro del mueble de madera en el que yo quisiera empotrar el equipo. Eso es interesante. Otra cosa es que pesa mucho por un lado donde está el transformador. Ya va, vamos a acomodar. De resto tiene los controles que ustedes conocen. Mi control de volumen, mi selector de entrada, mi control de balance y el compensador, que es un loudness ajustable muy sofisticado, muy interesante. El control de bajos, el control de agudos, el selector de entrada auxiliar. Entonces, ¿qué es esto? Ah, no, este es el selector de modo. Mono, estéreo, solo canal derecho, solo canal izquierdo, etc. Y aquí tengo todo el tablero de funciones, que es complicado. Tenemos los bucles de grabación, tenemos las frecuencias de corte, los filtros. Esto es invertir un altavoz, esto es una funcionalidad estupidísima. Esto es invertir la fase 1 de los altavoces y cometimos el error de conectarlo mal. Conectar los altavoces main y los altavoces adicionales, es decir, sistema A, sistema B. Si subimos, vamos a descubrir una construcción
que no estaba planeada para que se viera porque este equipo venía en un mueble de madera, pero que permite la fácil ventilación del equipo. Lamento mucho el estado en el que está, pero tenemos varios y todos están de esta manera que no sé ni cómo describir. Esto es asqueroso. Aquí tenemos el transformador de fuerza, que ya es un adelanto tecnológico, porque este transformador de fuerza que está aquí no es como este transformador de fuerza. Este es un transformador EI acorazado y blindado. Lo que le falta es el blasón de Sansui porque se cayó, pero esto es un transformador Sansui fabricado por Sansui. Mientras que este transformador es más un transformador de Westinghouse, es un transformador bajito y planito, que tiene por ventaja, es más costoso de fabricar, pero tiene menor flujo que se escape de su campo magnético, con lo cual la interferencia que crea es más pequeña. Este está atrapado en su blindaje. Voy a tapar la lámpara para que ustedes lo puedan leer. Macintosh Power Transformer, modelo tal, que tiene dos primarios de 110 voltios para ser conectados en paralelo o en serie. Y tengo los secundarios de la etapa de potencia del preamplificador y de las lámparas. Este 6.3, por ejemplo, son las lámparas que retroiluminan este bonito frontal. Pero para podérselos mostrar desnudo, aquí tengo este otro equipo. Este equipo nos va a permitir ver qué pasa. Este es el Philips. Ya se me olvidó qué modelo es este niño. Aquí está. Este es un 22591. Lo que yo había comentado es que no tenemos el primer Philips de estado sólido, que es el 929, pero tenemos este que se le parece bastante. Aunque ya trae transistores NPN de silicio, y el primero traía transistores PNP de germanio y transformadores para la función de ser inversores de fase. Pero la estructura de fabricación es muy parecida. Pero lo que les quiero mostrar ahora es distinto. Es el transformador que nosotros en estas tierras llamamos Westinghouse. Mírenlo. Esto no se puede quitar. Espero que lo puedan apreciar con detalle. Es como un toroide, pero lo han aplastado para que las dos bobinas sean rectas y reducir los costos de fabricación. Entonces allí nuestro amplificador Macintosh es avanzado. Y la otra característica que lo hace avanzado es que en vez de tener un solo filtro para una fuente de alimentación asimétrica, ya trae dos capacitores electrolíticos, uno que produce el voltaje positivo y otra el voltaje negativo. Vamos a ver si yo puedo mostrarles el valor de los condensadores. Cosa que me parece que están escritos del otro lado y va a ser muy complicado. Pero vamos a darle la vuelta al equipo de tal manera de que yo les pueda mostrar qué tenemos. Pues no. Entonces les puedo decir, estas piezas son de 9000 microfarad por 50 voltios. Este capacitor adicional que está acá no funciona de acople de nada, sino que es el capacitor que alimenta al preamplificador. Esta etapa que está acá y la que está protegida debajo del blindaje principal. Pero lo que yo quería mostrarles que es más interesante es la configuración de salida. En este amplificador de 1966, si no recuerdo mal, miren que han utilizado unos transistores Motorola de código interno rarísimo, pero los dos son NPN. Aquí sí son, creo que aquí son los dos iguales y los vamos a poder leer. Que ya están sustituidos por piezas Toshiba porque este equipo se reparó. Pero bueno, en cualquier caso estos cuatro transistores son idénticos. Y esta pareja en particular se tenían que seleccionar para tener la misma ganancia en corriente. Al retirar de su socket uno de los módulos de control, el módulo de control de esta etapa de salida, vemos ahora la tarjeta y descubrimos lo mismo que les he mostrado en un montón de diseños anteriores. 3 transistores que trabajan calientes y se montan en disipador de calor, como en el Sansui 777, como en el Pioneer SA900. Este es NPN y este es PNP, este es el predriver. Con lo cual este conjunto también opera como inversor de fase, porque este amplificador tiene dos novedades técnicas. Tiene simetría cuasi complementaria, que es más fácil de implementar, y tiene una fuente partida. La fuente partida me evita tener que utilizar un capacitor de acople hacia los speakers con la correspondiente pérdida de calidad. En el próximo capítulo les sigo contando qué viene después de esto, recordándoles que todos estos esquemas de todos estos amplificadores, con su explicación, con sus cálculos, con su diseño, con su fecha de salida, con los equipos que los utilizaron, están recopilados en 2 artículos en el primer volumen de mi libro Electrónica para alta fidelidad,
y 2 artículos más en el segundo volumen de mi libro Electrónica para Alta Fidelidad. De Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.